dejar claro que hay una responsabilidad del Estado cuando un niño o una niña es puesto en manos de la institución rectora de políticas de niñez. En este caso, y es legal esto, está ordenado en el Código Procesal Penal y en el Código de la Niñez. Cuando hay una situación como esta, la DINAF es llamada para que brinde medidas de protección. En ese sentido, fue correcto el llamado que el hospital hizo a la DINAF. Ahora, ¿qué pasa con la DINAF? Bueno, la DINAF tiene que seguir los estándares internacionales, los postulados del Código de la Niñez y la Adolescencia y toda la normativa que se ha elaborado en torno a la protección de la niñez. Esta niña, por la edad, era menos de 1 año. Lo más indicado era buscarle, dejarle en un entorno familiar, con todos los cuidados en salud. Si el hospital estaba dándole el alta, era porque la niña podía ser manejada extra hospitalariamente. Entonces, ya el Código de la Niñez nos da la cantidad de medidas de las que la DINAF se puede auxiliar. Una de ellas, bueno, es la amonestación de los padres. Se pueden amonestar los padres, se les pueden hacer un llamado de atención y se les puede dar el apoyo, la asesoría, el acompañamiento para que en el entorno familiar el niño o la niña sea atendido y les sean restituidos los derechos bajo esa supervisión. A mí me extraña en este caso porque hay un papá, hay una mamá presente y hay una situación severa de desnutrición. Entonces hay que ir un poco más allá. ¿Qué pasa? ¿Será que estos padres no tienen los recursos? Honduras es un país que tiene el 74% de pobreza y tiene más del 54%, 60% de pobreza extrema. Entonces, muchos de estos casos van a llegar a la DINAF. Entonces, es necesario atender esa gradualidad de las medidas de protección. Primero, tratar de dejar el entorno familiar, a la niña en el entorno familiar, si es que hay condiciones, si llegan los programas sociales del gobierno. Los bonos han tenido miles de nombres. Yo he tenido ese desencanto siempre, Renato, y se lo he dicho a usted, bono vida mejor, bono 10.000. Pero bono, si no hay condiciones en el entorno familiar, entonces, buscar otra familia. Otra familia, porque en este centro hay 17 niños. Atender 17 niños de manera personalizada va a ser sumamente difícil. Además, todos los niños tienen una condición complicada. Entre ellos se pasan virus, bacterias. Entonces, lo mejor era dejar a ese niño, a esta niña, en una medida de protección. Pero ¿qué tan fácil es encontrar una familia que acepte una niña? Siempre hay familias. Claro, DINAF tiene familias certificadas. Hay un programa que se llama Familias de Protección y hay familias certificadas. Mire, Naciones Unidas ya nos dice en las reglas de Naciones Unidas para las alternativas de cuidado, niños menores de 1 año debe procurarse que vayan como medida de protección a familias y eso lo tenemos que cumplir. Y entonces esta niña pudo haber tenido menos posibilidad de contagiarse, contaminarse y pudimos haberle salvado la vida. Yo creo que como van a llegar muchos casos y llegan casos de desnutrición, DINAF tiene que ver esta gradualidad de las medidas como la última opción, dice el código, es llevarla a una institución residencial, es decir, a un centro. Nosotros reconocemos que el centro puede tener las mejores condiciones, puede tener un excelente personal, pero esa atención personalizada, esa posibilidad de que se contagien, se contaminen uno con otro niño, es muy alta. Yo creo que en este caso tenemos que esperar la respuesta de medicina forense. Es muy probable, porque lo que hay es una sospecha de abuso, que la niña no fue abusada sexualmente. Podría ser, ¿verdad? Como digo, depende de la investigación, pero lo que sí tiene que quedar claro es que la DINAF tiene que revisar esos procedimientos. Y además, Renato, hay una obligación del Estado, y la tiene la DINAF, de supervisar las instituciones residenciales de cuidado alternativo. En el pasado, y sigue ocurriendo,
algunos niños en efecto han sido abusados sexualmente en los centros, pero esos casos, mire Renato, el caso de Colón, hay 7 personas privadas de libertad por ese caso. El centro está cerrado. En el caso del centro de San Pedro Sula, fueron acusados también los agresores de los niños, están privados de libertad también los agresores. Y yo creo que el Ministerio Público debe hacer y hace su parte, pero la DINAF tiene que supervisar estos centros,